estimado profesor, me presento, soy Ramsés Carlos, estudiante de la Cátedra de Derecho Civil. Hoy le voy a exponer sobre 7 temas, sobre que son el nombre civil de las personas naturales, el derecho a la sede, el estado civil de las personas naturales, la posesión de estado, el registro civil, la capacidad de las personas naturales y la minoridad. Empecemos hablando un poco sobre el nombre civil de las personas naturales. Es cierto saber que el nombre civil es el apelativo oral o gráfico que conforma un derecho. Posee siguientes elementos que los identifican, como lo es los elementos esenciales, que es el nombre de patrimónico o apellido, o el elemento pila del individuo. Ahora bien, pasemos a hablar un poco sobre la determinación del nombre pila, que hace principio al presente del niño al levantarse la partida de nacimiento a partir del artículo 466 del Código Civil venezolano. Si hablamos un poco sobre lo que es el cambio de nombre, nos dice que en un principio nuestro derecho no compete o no está autorizado para la determinación de un cambio de nombre, que lo establece el artículo 41 de la LOMNA. Si hablamos un poco sobre la determinación del apellido, es bien cierto saber que el apellido del padre y la madre son los que forman ese orden de los apellidos, aparte de los hijos, a partir del artículo 235, 236 y 238 del Código Civil venezolano. El cambio de apellido nos dice que únicamente es posible hacer un cambio de apellido si lo hacemos por vía del artículo 16 de Derecho Civil, del derecho de la Ley de Derecho Internacional Privado. Si hablamos un poco, ahora bien, si hablamos un poco sobre los elementos accidentales que son hijo, señor y junior, y nos dice que también tenemos las características del nombre civil, que son el interés del orden público, es necesario, es indispensable, es imprescriptible, poseedor de derecho al nombre, nos dice que toda persona tiene derecho a poseer un nombre. En este caso, el ejemplo, Frank Quiñones, es extrapatrimonial y inherente a la persona. Si bien es cierto saber que la protección legal del nombre se deriva de siguientes acciones, como lo es la acción de reclamación del nombre, la acción de impugnación, la acción patrimonial y la acción tipo penal. Ahora bien, hablemos un poco sobre los nombres que no forman parte del nombre civil o que no conforman parte del nombre civil, como lo es el sobrenombre, el seudónimo y el título. Si bien es cierto, si hablamos sobre el seudónimo, es el conjunto de palabras que adoptan lícitamente una persona para designarse. Una de sus finalidades es ocultar el nombre por la identidad. Ocultar el nombre pero no la identidad, y ocultar el nombre como lo hace el columnista ante la identidad. Su adquisición se adquiere por la voluntad del interesado. Ahora bien, el sobrenombre, es cierto saber que el sobrenombre es un agregado que se le agrega o que se integra al nombre, aunque a veces puede ser tanto como identificación, que es la prueba de la identidad, como parte del interés público, que requiere poder de determinación, que es cada uno de los individuos de una especie humana. Ahora bien, hablemos un poco sobre lo que es el derecho de la sede. Es cierto saber que la sede jurídica es el lugar donde el derecho considera la localización de una persona para determinar un estado jurídico, un efecto jurídico. Aquí es donde se derivan distintos puntos, como lo es el domicilio general y legal, el domicilio voluntario, las características del domicilio general, el cambio de domicilio general y domicilio conyugal. Si bien es cierto, esas son partes de las clases del domicilio. Una de sus es importante resaltar que el domicilio es donde una persona se halla en un lugar donde tiene un asiento jurídico, una de sus principales negocios, como lo establece el artículo 27 del Código Civil venezolano. Es importante porque es necesario para determinar la competencia judicial a partir de los artículos 41, 42, 40, 41 y 42 del CPC. Ahora bien, el domicilio se divide en clases, como lo es por sus efectos y por su determinación. En parte de sus efectos tenemos los efectos generales, los efectos especiales. Tenemos la determinación voluntaria y la determinación legal. Hablemos sobre lo que es la determinación del domicilio general y legal. Solo lo tienen aquellas personas quienes
la ley le señala un domicilio, como lo establece del menor emancipado a partir del artículo 33 del Código Civil venezolano, del entredicho y de diferencias de dependencia. Si hablamos sobre lo que es el derecho de voluntad general, la determinación general del voluntario nos dice que se deriva en dos partes, la determinación directa y la determinación indirecta, que la determinación directa nos dice que es la que examina el asiento actual de los negocios e intereses de la persona, y la determinación indirecta se basa en la teoría de domicilio, del último domicilio. ¿Cuáles serían las características del domicilio general? Si bien es cierto saber que es la fijeza, la necesidad y la unidad. Y si hablamos del cambio general del domicilio, solo que se trate de menores emancipados o de menores que estén bajo custodia de tutela. ¿Cuál sería el domicilio conyugal? De conformidad está establecido en el artículo 140 del Código Civil venezolano. Su fijación de domicilio conyugal corresponde al domicilio a varios cónyuges. Ahí es donde se deriva la residencia y la habitación morada de permanencia. La residencia nos dice que es el lugar donde permite que viva una persona, y la habitación morada de permanencia nos dice que se divide en dos partes, en tres partes, que dice que es el lugar que permite ver dónde se encuentra la persona, cuál es la sede jurídica menos estable y que tiene importancia procesal a efectos de la competencia judicial. Si hablamos un poco más sobre lo que es el estado civil de las personas naturales, nos dice que hace referencia a la situación de la persona, que éste reconoce situación de la persona, solamente reconoce 4 estados civiles: el estado civil de soltero, el estado civil de casado, el estado civil de divorciado y el estado civil de viudo. Sus antecedentes, este procede, si es cierto saber que el estado civil procede del derecho romano. ¿Por qué? Porque a partir de ese se derivan 3 clases o 3 estados civiles o 3 estados que determinan el estado civil, como lo es el estado libertad o el estado libertatis, pronunciado en romano, el estado ciudadano, que es el estado civitatis, y el estado familiar, que es el estado familiar. Posee 3 conceptos: el concepto amplísimo, que son las cualidades o condiciones de la persona jurídicamente, que la ley toma atribuciones para atribuirle efectos jurídicos. Su concepto amplio se deriva de parte de 3 estados: el estado político, que es el que tiene condiciones o cualidades jurídicamente relevantes; el estado familiar, que posee cualidades y condiciones que poseen del individuo ante la familia; y el estado personal, que tiene cualidades jurídicamente relativas de una persona en sí mismo. Cuando hablamos de concepto restringido, decimos que son las cualidades o condiciones de permanencia de la persona que determinan su posición fundamental. ¿Cuáles serían las características del estado civil? Nos dice que no puede ser separada de la persona. En un estado civil no puede ser separado de la persona en sí. En sí mismo, porque en sí mismo no es un derecho subjetivo. Es único, porque toda persona posee un único estado civil, o sea, es único ante la persona. Es absoluto, porque es erga omnes, y interesado de orden público. También es necesario, ya que toda persona tiene forzosamente un estado. Esto es muy relativo, porque cualquier persona tiene su estado civil forzoso, que es el estado civil de soltero o el estado civil de casado, etc. Es imprescriptible porque no se adquiere por usurpación ni se pierde por prescripción extintiva. Ahora bien, ¿cuáles serían las consecuencias del estado civil? Es relativo, porque ya que influye en la capacidad de obrar, un ejemplo muy importante de esto es la emancipación, que según nuestra legislación por medio del matrimonio se puede hacer, y que influye también decisivamente en la emancipación gracias a la atribución de los derechos. Un ejemplo muy relativo es la patria potestad que adquiere el padre, por ejemplo, la potestad de manutención, el derecho de la sucesión, la patria potestad, etcétera. Todos los derechos que adquiere el menor ante el padre.
Y ahora bien, hablamos un poco sobre la posesión de estado, que nos dice que es un medio de prueba de ciertos estados civiles. Se puede también definir que es la apariencia tutelar o de tener un estado civil determinado. Es importante porque está constituida por un conjunto de hechos que acreditan la vinculación de dos o más personas. ¿Cuáles serían los tipos de estado de posesión de estado? Tenemos dos: la posesión de estado de hijo y la posesión de estado de cónyuge. Si hablamos un poco sobre la función que desempeña la posesión de estado de hijo, nos dice que todo, toda posesión de estado civil de hijo posee una prueba de filiación tanto parental como paternal. Está establecida jurídicamente de la filiación y tiene beneficio como heredero a quien la persona le atribuya, a quien reconozca el hijo muerto, que eso es a partir del artículo 219 del Código Civil venezolano. Y también tenemos la reclamación de filiación distinta a la que se le atribuye la partida de nacimiento. ¿Cuáles serían los elementos de posesión de estado? Estos están basados a partir del artículo 214 del Código Civil venezolano, que nos dice que la persona que alegue esa posesión de estado haya usado el apellido de quien lo pretenda, que el padre o la madre le haya dispensado a quien alegue la posesión de estado. Por ejemplo, si mi padre me ha dispersado a mí la posesión de estado, yo tengo derecho a alegar por esa posesión de estado. Y también quien alegue la posesión de estado haya sido reconocido como hijo de la familia o que haya sido reconocido por la familia y la sociedad. Si hablamos sobre las funciones que desempeña la posesión de estado, nos dice que toda posesión de estado posee una prueba de titularidad y su otra posesión es que los estados cuya posesión produce efectos, que son los estados de hijo y de cónyuge. Aquí se derivan las acciones del estado, que se le llama así a las acciones que tiene por objeto tener un pronunciamiento sobre el estado civil. Si hablamos sobre las funciones que desempeña la función de estado del cónyuge, nos dice que tenemos tres funciones, los cuales la primera dice que es una convalida de irregularidad de forma que pruebe que pueda existir en la partida de matrimonio. A partir del artículo 114 del Código Civil venezolano nos dice que la segunda nos dice que las declaraciones de la existencia de matrimonio a partir del artículo 115 del Código Civil, y la tercera que nos dice que es la reflexión de partidos de matrimonio por vía judicial. Si hablamos sobre los elementos de posesión de estado del cónyuge, nos dice que el nomen no puede exigir al marido su ausencia respecto de la mujer o a partir de la fecha en la que se ejerció, a partir de la fecha en la que entró en vigencia la reforma. ¿Cuáles serían las clasificaciones de la posesión de estado? Se divide en dos partes: las acciones constitutivas y las acciones declarativas. Las constitutivas nos dice que hace el procedimiento de hacer nacer o de desaparecer un estado desde la fecha de la sucesión. Y las acciones declarativas nos dice que hace un pronunciamiento judicial que reconoce un estado presente al que se niegue la presencia de un estado. La exposición. Hablamos un poco sobre lo que es el registro civil. Es cierto saber que es una institución de carácter público que tiene por finalidad servir de información sobre los estados civiles de las personas. ¿Cuáles serían los antecedentes del registro civil? Este posee antecedentes eclesiásticos, como son el nacimiento, los matrimonios y las defunciones. ¿Cómo está organizado el registro civil? Este se organiza por 7 partes, normalmente siempre por los libros, y es donde se hacen las partidas de nacimiento, el matrimonio, sucesiones, etc. Y son los libros de decisiones sobre cada acontecimiento: los libros de nacimiento, libros de matrimonio, libros de funciones, libros de unión estable y libros de sucesión. Las personas que intervienen, ¿cuáles son las personas que intervienen en la formulación del estado civil? Bueno, tenemos cuatro
cuatro personas que intervienen, que son los funcionarios públicos, las partes, que son las personas, que, en las que se realiza el hecho o el acto, los declarantes y los testigos. Las partidas de nacimiento tienen que ser firmadas normalmente siempre por ellos, los que son los funcionarios públicos, los testigos que pueden escribir, las partes que compadezcan o puedan hacerlo, y los testigos o los declarantes. ¿Cuáles serían las características del registro civil? Solamente comprende tres características, que son todos los actos que pueden tener relevancia en materia de estado civil, centraliza toda la información relativa al estado civil, y por último, todas las personas tienen acceso al registro civil y pueden obtenerlo, las copias de sus actos. ¿Cuál es la crítica que le hacen al registro civil? Solamente tenemos dos críticas, que gira en torno a solo hechos y actos, y que resulta cierto hasta puntos dispersos. Ahora bien, hablemos un poco sobre la capacidad de las personas naturales. Es cierto saber que es una noción compleja y fascinante de los conceptos, de uno de los conceptos con mayor trascendencia en el derecho. La capacidad se divide en dos sentidos, en el sentido ordinario y en el sentido jurídico. El sentido ordinario, que es la medida de la aptitud para contener un continente, y la jurídica, que es la aptitud de las personas en relación con el derecho y los deberes. La clasificación se clasifica en dos partes: la clasificación legal, clasificación de goce legal o jurídico, y la clasificación de obrar, la capacidad de obrar. La capacidad de goce jurídico o legal es con la que nacemos cada uno de nosotros, que tenemos a la medida de la aptitud para ser titulares de derechos y deberes. Y la capacidad oral es la medida de la aptitud para producir planes o efectos jurídicos mediante actos de propia voluntad. Este se clasifica en tres partes: las nociones o de ejercicio, que es para realizar un nombre propio de negocios jurídicos relevantes; la delictualidad, que para quedar obligado con los propios hechos ilícitos; y la procesal, que es el modo en que se activan los tribunales, pero también se realiza para actos personales. ¿Cuál sería el régimen de los incapaces? Solamente se divide en dos regímenes: lo que es el régimen de la representación, que interviene en las personas sustituyendo al incapaz, y el régimen de asistencia y autorización, que es para la validez de un acto. Los principios que rigen la capacidad: tenemos tres principios que se rigen: la capacidad de obrar, que presupone la capacidad de goce; tenemos la capacidad de goce, que no presupone la capacidad de obrar; y la capacidad, que es la regla, que es la incapacidad del texto legal. La incapacidad de goce tiene 7 partes y se divide de esta manera: son incapaces para suceder los ad intestato. Estas son las personas que son incapaces de suceder sin un testamento. 2. Son incapaces para recibir por testamento. 3. Son incapaces de recibir por donación. 4. Son incapaces de tener derecho a alimentación. 5. Son incapaces para adquirir bienes y servicios. 6. Son incapaces son incapaces en materia de venta. Y por último, son incapaces por razones de titularidad. Esto, por razones de titularidad, va más centrado en lo que son menores de edad. ¿Cuál sería la incapacidad de obrar? Solamente tenemos dos partes. Se divide en materia de negociar. Son incapaces, en menor o mayor grado, los llamados menores de edad. Y en materia delictual, son incapaces las personas privadas de discernimiento en el momento de cometer un hecho ilícito. Ahora bien, hablemos sobre la minoridad, que es cierto saber que es considerada por muchos doctrinarios como un estado de incapacidad oral ante los llamados menores de edad. También podemos definirla que en el momento de cumplir los 18 años tenemos infinidad de efectos jurídicos. Como lo dicen los nuevos ideales, es inspirada en la LOGNA, que es la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que lleva a radical el uso de la expresión menores a menores de edad.
¿Cuáles serían los antecedentes? Es cierto saber que el derecho primitivo toma en consideración no la edad sino la madurez. El derecho romano se consideraba en 4 etapas: la infancia, que terminaba a los 7 años, la impubertad, que comienza desde los 7 hasta que completa la madurez o la pubertad, y la mayoría que comienza desde la mayoría que comienza a partir de los 25 años, que culmina al momento de cumplir 25 años en el derecho romano. La Revolución Francesa lo redujo a dos etapas: menores y mayores de edad. Los mayores de edad se consideraban a partir de los 21 años. Y realmente el derecho venezolano comprende, la edad comprendida para la mayoría de edad son a partir de los 18 años. Y la edad va por años. La edad se complementa por años. Régimen jurídico de los menores. Son incapaces de obrar los menores tanto delictual como en materia delictual como en materia negocial. Los regímenes de menores de discapacidad son propios de la minoridad. Y 3. El sometimiento de los menores a la patria potestad de obrar a otras personas. Tenemos también el régimen de incapacidad de los menores. Si hablamos de esto, son los menores emancipados que están sometidos al régimen de representación, y los menores emancipados son sometidos al régimen de curatela, que es un régimen de asistencia. La incapacidad oral delictual no afecta sino a las personas de discernimiento que lo sean, que no puede distinguirse entre el bien y el mal. Y la expansión de las incapacidades negociables, se divide en 3 partes: que haya cumplido los 16 años y pueda por sí reconocer a sus hijos, y antes de eso no ser mayor de edad, también los pueda reconocer con autoridad. 2. Que la persona sea mayor de edad, en cualquier suceso pueda ejercer la patria potestad, a partir del artículo 236 del Código Civil. Y en materia de matrimonio, los menores de edad pueden contraer el matrimonio jurisprudencial a partir del artículo 16 del Código Civil venezolano, en este caso a partir de los 16 años, y que pueda ejercer por una patria potestad o una autorización del padre o la madre. Y la expansión de la capacidad negocial, que es el último punto que tocaremos, que dice: quienes no sean mayores de edad no pueden ejercer representación de las personas que lo confieran. Mandar, o sea, yo no puedo ser representante de mi hermano, porque yo aún soy menor de edad y él es menor de edad, y el Estado no me lo permite. En materia de cuentas, las personas cuya edad está comprendida entre los 18 y los 14 años no podrán movilizarse libremente. Quiere decir que si eres menor de edad, tienes que movilizarse por medidas de permisos por parte de tu representante, tu padre, madre o tutor que tengas en ese entonces. Y la LOMNA reconoce a los adolescentes a partir de los 14 años de edad. Sin más nada que aportar, muchísimas gracias por su atención, profesor, y nos vemos en una próxima oportunidad.